Venezuela tiene actualmente un solo presidente constitucional, electo democráticamente por el voto popular. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros, que en mayo del año pasado se sometió a un proceso electoral y resultó vencedor con más del 60% de los votos y con más del 34% del padrón electoral. El otra persona es un ser autoproclamado que ni siquiera ganó la elección de diputados en su provincia, sino que gana ese curul en la Asamblea Nacional producto de un sistema de representación, de la representación multipartidista de mi país, que otorga diputaciones listas, pero él ni siquiera ganó en su región. Se autoproclamó en una plaza y, como dijo el presidente Putin, juró ante Dios, pero Dios no nos ha dado respuestas sobre eso, así que vamos a volver al tema democrático. La única elección válida y el único presidente constitucional es el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Nuestro proyecto político, la Revolución Bolivariana de Venezuela, ha desarrollado a lo largo de 20 años 26 procesos electorales, que incluye una elección presidencial en el año 1998. Y el presidente Hugo Chávez en ese momento convoca a un referéndum consultivo para preguntarle a la gente si quería refundar las bases de la República y convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. El primer decreto que firma el presidente Chávez es convocar a una elección para preguntarle a la gente cuál era el destino que quería. Más del 80% de la población dijo sí. Y se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, electoralmente. Se refunda las bases de la República y se crea una nueva Constitución sometida a un proceso electoral. Más del 80% de los venezolanos dijo sí a la nueva Constitución, que ahora permite llamarnos, en honor al libertador Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. Es decir, se ha desarrollado todo un proceso electoral con una variable fundamental: la oposición de mi país, altamente ligado a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, no al del pueblo, sino al del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se ha negado a reconocer la mayoría de estos procesos electorales. Preguntan, ¿quién cree en la democracia y quién no? Revisemos. Año 2002, al presidente Hugo Chávez lo derrocaron mediante un golpe de Estado fraguado en Washington. Y se nombró un presidente autoproclamado que no fue electo por la gente. Disolvió todos los poderes públicos sin preguntarle a nadie. ¡Wow, diferencia! ¿Quién tiene el camino electoral? En el 2004 se encontraron sobre las bases de nuestros organismos de inteligencia y se capturaron más de 100 paramilitares colombianos que pretendían fraguar un atentado al Palacio de Gobierno. ¿Y sabe qué hizo el presidente Chávez? El presidente Chávez, al ver que eran jóvenes entre 16, 18, 20, 22 años, llamó a sus familias en Colombia y les dijo: vengan a buscar a sus hijos. El presidente Chávez lo derrocaron por 48 horas en el 2002 y lo devolvió el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al poder. Entonces tenemos una alianza cívico-militar perfecta. ¿Y sabe qué hizo el presidente Chávez en el año 2002, después del golpe de Estado? Llamó a todos a la calma y sacó nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y les dijo a la oposición: si quieren advérsenme, pero este libro, que es la Constitución, debemos respetarlos todos. Queman manifestantes violentos de la oposición una universidad. Veamos en cuántas partes del mundo
han quemado universidades y lo que eso representa. Pero no fue solo universidades, fueron centros de salud, centros de asistencia familiar, centros de alimentación, transporte público, instituciones públicas, instituciones privadas. Y el presidente conservó la calma sobre las relaciones diplomáticas de Venezuela. Actualmente Venezuela tiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos, que han decidido, inclusive violando todos los tratados internacionales, han decidido romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero aún en aquellos países de Europa, de la Unión Europea, donde hay divergencias y hay diferencias sobre la posición de Venezuela, aún en esos países nosotros se mantienen nuestros embajadores y nuestras embajadoras allá. E igual se mantienen los embajadores y embajadoras de esos países en mi país. Y no hay organismos internacionales que reconozcan a otro presidente que no sea Nicolás Maduro. Acabamos de celebrar la semana pasada la cumbre del movimiento de los no alineados del sistema de Naciones Unidas en la ciudad de Caracas, donde participó una alta delegación de primer nivel del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, pero de 120 países del mundo. Estaban allí en la capital del sistema de Naciones Unidas. Muchos de esos países, como España, a los cuales se le había designado un supuesto embajador, allí tenemos nuestra representación diplomática. Es decir, porque el multilateralismo, el respeto a la Carta de Naciones Unidas, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la normativa internacional, a la Convención de Viena. No todos los países ni todos los gobiernos están dispuestos a pasarlos por un lado. Hemos sufrido una agresión, el planeta, no solo Venezuela, una agresión por parte de los Estados Unidos de América del unilateralismo. Venezuela era el país de la región que mayores avances desde el punto de vista social había tenido. El mito de la pobreza, por ejemplo. A la llegada de la revolución bolivariana a mi país, 70% de nuestra población vivía en la pobreza y la miseria. Y gracias al presidente Hugo Chávez y a la continuidad del proyecto político que lidera Nicolás Maduro Moros, antes de las sanciones económicas, teníamos menos de 20%. Esto es hablando de menos de 15 años. ¿Cuánto logro ha tenido mi país con respecto a eso? Crisis humanitaria. El único organismo internacional para decretar una crisis humanitaria en mi país es la Organización de Naciones Unidas. Y Venezuela no está actualmente en ninguna de las listas de los países con crisis humanitaria en el planeta. No podemos realizar transacciones financieras debido a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y por parte de los países de la Unión Europea. Adicionalmente, nos han robado nuestros recursos. Solo Novobanco, acá en Europa, lo tenemos cerca. Solo Novobanco retuvo más de 1.500 millones de dólares venezolanos robados. El gobierno británico nos ha robado 2.000 millones de dólares en oro en nuestras reservas. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica robó la principal compañía petrolera que tenía Venezuela en el exterior, que era la compañía Citgo, robada. Bueno, fíjate, la relación que nosotros tenemos con el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial es una relación basada en el respeto, basada en la cooperación. La única política que conoce la revolución bolivariana y la política del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros es la de la cooperación. Con Guinea Ecuatorial acabamos de firmar los días recientes los primeros grandes acuerdos de la primera comisión mixta de alto nivel entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, lo cual nos llena de satisfacción,
porque demuestra que hay una política de fraternidad, de amistad y de cooperación entre ambos países. Hemos suscrito acuerdos como la eliminación de visas para pasaportes diplomáticos y de servicio, el de reconocimiento de títulos. Hemos creado un acuerdo marco de cooperación, un acuerdo para la formación profesional, para que estudiantes y jóvenes ecuatoguineanos y ecuatoguineanas vayan a Venezuela a formarse en las distintas áreas. O también para que puedan venir profesionales venezolanos a Guinea Ecuatorial a contribuir en el tema de la formación. Estamos trabajando también con la Escuela Nacional de Magistratura, con Instituto, con el Ministerio de Aviación Civil para formar controladores aéreos en mi país, porque tenemos una escuela muy importante en el área de controladores aéreos, y continuamos nosotros desarrollando una política de cooperación intensa en otros campos, como el campo de la justicia, como el campo de los derechos humanos, como el campo de la salud, que resulta muy importante, y el campo de la educación en general. Es decir, lo que tiene un embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial y lo que tiene el gobierno de Guinea Ecuatorial con Venezuela es un intenso trabajo. La embajada de Guinea Ecuatorial en Venezuela es una de las, digo yo, de las consentidas y las predilectas de nuestra Cancillería, con actividades permanentes. Es decir, estamos reafirmando la cooperación sur-sur.